¿Y qué dice la gente en las calles ante la movilización que hoy se presentó en Tarija, sobre todo por los trabajadores fabriles, en defensa de la Sociedad Boliviana de Cemento, SOBOCE, que sigue siendo una empresa mixta, en realidad, de intereses capitales nacionales y de extranjeros, porque la fábrica, más de un 51% de las acciones, fue vendida por Samuel Doria Medina de SOBOCE a una empresa peruana, que en este momento es la que está administrando la fábrica de cemento El Puente, que en su momento de nacimiento era una fábrica íntegramente tarijeña, nacional, con capitales locales. Habría que hacer un poquito de historia para entender la problemática que tiene en este momento Cemento El Puente y cómo las propias autoridades tarijeñas defenestraron el funcionamiento y la propiedad de la fábrica de cemento El Puente. Fue en el año 1996 que, después de una inversión de casi 48 millones de dólares del Estado Nacional, fondos de Tarija también en el tema del gasoducto que se instaló, que se construyó llevando desde Villamontes el gas hasta la fábrica de cemento El Puente, en la localidad del Puente. En este cometido, Emtagas instaló justamente ese gasoducto y suma prácticamente unos 48 millones de dólares invertidos para que esta fábrica funcione en la década de los 90. Pero fue prácticamente vendida a precio de gallina muerta por la prefectura de entonces al empresario Samuel Doria Medina, que en una licitación ganó y pagó algo más o algo menos que 15 millones de dólares. Y finalmente el empresario Doria Medina, aunque señala que invirtió más de 20 millones de dólares en la empresa para hacerla más productiva, modernizarla y que triplique su producción, es verdad de que esta empresa se comenzó a evaluar mucho más, comenzó a tener mayor peso en todos los contextos y comenzó a pagar regalías al departamento de Tarija en realidad. Finalmente, Doria Medina vende Cemento El Puente junto a otras fábricas de cemento como Viacha, por ejemplo, a este holding peruano que se hace cargo de esta fábrica de Cemento El Puente con el 51% de las acciones. En otras palabras, estamos con una fábrica controlada por extranjeros que tiene también todavía parte de las acciones SOBOCE, que es el nombre con el que sigue operando esta sociedad. Con el problema presentado ya también hace muchos años con Fancesa, porque Doria Medina compró acciones en Fancesa, administraba Fancesa, la cementera chuquisaqueña, que inicialmente era de la Universidad San Francisco Javier de Chuquisaca y la gobernación o prefectura de entonces. Posteriormente hubo una acción judicial y Doria Medina se quedó sin Fancesa, pero antes de irse había hecho un crédito con las acciones como garantía de FABOCE. Ahí nace el problema de esta empresa chuquisaqueña que inicia un largo juicio y ahora debería pagarle SOBOCE a Fancesa más de 744 millones de bolivianos como multa, como resultado de este juicio. Obviamente, en este momento ya no podemos lamentarnos por qué se vendió la fábrica tarijeña, por qué se la privatizó, por qué se la vendió a capitales extranjeros. No nos sirve de nada, habría que escarbar mucho en la historia triste que tiene esta fábrica. Pero lo cierto es que en este momento genera empleos muy importantes, paga regalías y sobre todo son cientos de familias tarijeñas que están justamente en lo que concierne a el asunto relativo al funcionamiento de la fábrica. ¿Qué dice la gente en las calles a propósito del tema? Pues veamos algunas respuestas en relación a si debemos o no apoyar esta posición de SOBOCE para defender el posible cierre de la fábrica. Algunas respuestas llegan de esta manera.
leyes. También Cientos de trabajadores de la fábrica del cemento El Puente, dependiente de Soboce, llevaron adelante una marcha por diferentes calles de la ciudad de Tarija, a la cabeza de la Federación de los Trabajadores Fabriles. La fábrica de cemento El Puente, motor de la economía tarijeña, podría desaparecer si es que se ejecuta una multa ilegal de 744 millones de bolivianos contra Soboce en favor de Fancesa de Sucre. Max Zimmerman, gerente de la planta de cemento El Puente, indicó que todo empezó el año 2009, cuando Soboce garantizó legalmente un crédito con las acciones que tenía en Fancesa, donde también era accionista, deuda que fue pagada en su totalidad por Soboce y ofreció una nueva garantía sin causar daño. Aún así, Fancesa pidió una indemnización sin demostrar perjuicio alguno. La justicia falló en favor de Fancesa en un proceso lleno de irregularidades y sin base legal. Moisés Vidaurre, dirigente de la Confederación Nacional de Trabajadores Fabriles de Bolivia, señaló que la marcha no solo se realizó en Tarija por parte de los trabajadores de cemento, sino también se realizó en La Paz, Santa Cruz y Cochabamba. Juan Flores, ejecutivo de la Federación Departamental de Trabajadores de Tarija, mencionó que está en riesgo más de 1.500 empleos directos y más de 200.000 empleos indirectos a nivel nacional, como también el sustento de las comunidades enteras del departamento de Tarija. Además, que corren el riesgo de perderse las becas universitarias, apoyos en salud, educación y también deporte y caminos. Ante este panorama, ¿usted cree que la acción judicial presentada ante la justicia para anular la multa de más de 744 millones de bolivianos debería favorecer a Soboce a fin de evitar el cierre de la fábrica de cemento El Puente? ¿Usted cree que intereses políticos, sobre todo del MAS, a cuyo cargo está el control de Fancesa en la capital chuquisaqueña, están manoseando la justicia de por medio para afectar nuevamente los intereses de Tarija? Preguntamos. Es obviamente una afectación no solamente laboral, sino de una empresa constituida y bueno, que es dentro de todo, que es renombrada, ¿no?, a nivel departamental o en Tarija. Entonces, lamentablemente siempre se sujetan a procesos arbitrales o judiciales que pueden conllevar a ciertos efectos, ¿no?, por tema de multas y demás. Ojalá se pueda solucionar y también la empresa pueda tal vez brindarle una solución, porque no solamente está en riesgo capitales empresariales, sino tenemos a los trabajadores que obviamente no solo del municipio del Puente, sino también de otros municipios que obviamente son parte de esta empresa, ¿no? Ojalá se pueda solucionar y no tener efectos negativos que eso van a afectar también al departamento. Había una garantía que Soboce había dado ya, y esa garantía parece que se dio y fue a poner otra garantía más, si no me equivoco, es lo que besan ellos, ¿no? Entonces, bueno, el asunto está en manos de los jueces, ¿no? Yo creo que la justicia lo dirá. Lo que es aquí, podemos decir, es simplemente que obren bien como corresponde, ¿no? Porque ellos dicen, digamos, si no va, digamos, un fallo judicial puede, digamos, causar el cierre de la empresa. Entonces, temen que sinceramente los operarios, todos los trabajadores están en esa emergencia, ¿no? Entonces, yo considero que realmente aquí se debe manejar el tema judicial con todo el respeto como merece, ¿no? Ahí es donde tienen que arreglar. Es preocupante, desde luego que sí, porque esto va a dejar, si es que esto se consolida, se va a dejar sin trabajo a mucha gente, empleos directos, empleos indirectos, de una parte y de otra, que la comunidad del Puente o el municipio del Puente se va a ver seriamente perjudicado. Me parece que con los impuestos que paga la fábrica ayuda bastante al desarrollo de esa zona, de ese municipio, que es parte del departamento de Tarija. Entonces creo lo que a fondo el tema, el proceso, bueno, no se sabe, ¿no? Simplemente dice que existe un fallo. Pero creo que en este caso los trabajadores de la fábrica y los que sienten perjudicados tendrían que contratar un servicio, algún abogado y asesorar para saber cómo se ha tramitado ese proceso y cómo se ha llegado a esta situación. Es evidente que se causa un perjuicio, ¿no? Perjuicio a la provincia de Méndez, al municipio del Puente y por ende, ¿no?, a muchos trabajadores que es el sustento, ¿no?, donde ellos trabajan. Y esto yo creo que cae
O sea, eso viene de una administración muy antigua, ¿no? Creo que el anterior dueño era Samuel Doria Medina, ya, pero ahora creo que tengo entendido que ya no es el dueño. Ya, entonces, eso debe ser una deuda atrasada que anteriores gerentes o directores de Cemento El Puente, ellos han causado esta deuda, ¿ya? Y ahora cae sobre el titular, que ahorita quiere estar de gerente del Cemento El Puente, ¿no? Entonces es un proceso por medio que lo único que hace el juez es cumplir la ley. Evidentemente la multa generaría un perjuicio a las familias, cerrando una fuente laboral. Sin embargo, tendríamos que ver cuál es la génesis, por qué se da esta multa, ¿no? Y bueno, ya comenzar a cumplir la ley. Estamos viendo cuál es el descalabro de querer manejar la ley o las normas a través de marchas y bueno, hacer uso de actos de hecho para poder intervenir en decisiones judiciales. Yo creo que es hora de comenzar a dividir poderes en Bolivia y comenzar a respetar la actuación de cada uno de ellos, ¿no? El judicial, ejecutivo y legislativo. Entonces sería bueno que se vea cuál es el trasfondo de esto. Esta empresa ha sido privatizada y ha habido un dueño que era ministro en ese momento de Economía. ¿Qué estamos haciendo? Estamos volviendo atrás. Después de cuántos años, Chuquisaca tiene su patrimonio, ellos se han adjudicado la compra de Fancesa, la universidad tiene un porcentaje y el Club Independiente Petrolero goza de ese apoyo de Fancesa. Los tarijeños no tenemos una empresa productiva en todo el departamento, y APSA la hemos perdido. ¿Dónde están nuestras empresas? ¿Dónde está Criosal? ¿Dónde está la fábrica de vidrio, la fábrica de papel? Han hecho lo que han querido con los tarijeños. Y yo creo que, bueno, la justicia tiene que actuar de acuerdo a normativa legal vigente. No sé si la va a anular, no la va a anular, pero esta reflexión es para que pensemos qué hemos hecho los tarijeños, qué tenemos los tarijeños, y miren los chuquisaqueños. Recuerden que también con el Chuquisaca hemos perdido el campo Margarita. Obviamente la afectación va a ser grave para las familias, más por esta situación en la que estamos atravesando, ¿no? O sea, dejar sin trabajo o sin empleo a una persona o a una familia es bastante penoso en nuestra sociedad. En todo caso, lo que se debería hacer es ver una instancia de conciliación para evitar esa multa. Si es que hay una razón, entonces en esa instancia de conciliación ver otra forma de solucionar sin afectar a las familias, sin afectar una fuente de trabajo, ver otra solución a este problema. Como dijo uno de nuestros entrevistados, ¿qué tenemos los tarijeños? Todas nuestras empresas las hemos vendido, privatizado. ¿Dónde está esa plata, ese dinero? ¿Para qué sirvió? Incluyendo nuestras cooperativas como COSED, que es un verdadero desastre, es un drama realmente, como ocurrió con la fábrica de Cemento El Puente, donde se invirtieron más de 48 millones de dólares, gasoducto, caminos, la propia fábrica, y se la vendió en 15 millones. Se la compró Doria Medina, luego la vendió a capitales extranjeros, del Perú concretamente, que tiene más del 51% ahora de participación accionaria. El tema del problema con Fancesa deviene de hace muchos años, no es un tema relativo a la operación y administración de la empresa por parte del holding peruano. Viene de más atrás, cuando Doria Medina también compró acciones de Fancesa y controlaba a la empresa chuquisaqueña. Luego la historia cambió, pero antes de eso, Doria Medina puso de garantía acciones justamente de Fancesa ante un crédito económico, pero según se dice en Soboce, se canceló, se devolvió todo a Fancesa y no habría nada pendiente. Pero la justicia, que sabemos que también se maneja con muchos intereses políticos y económicos. Recordemos quién era Doria Medina, era el principal opositor del gobierno de Evo Morales en su momento. Al final, esta empresa en este momento tendría que pagar tan alta suma de una multa, más de 744 millones,
lo que provocaría posiblemente su cierre, que no conviene a nadie en este momento en el departamento porque genera ingresos. Genera ingresos, obviamente, para el departamento y sobre todo genera fuentes de empleo. Es una cadena productiva de cientos de familias que participan en este tema. Además, no estamos seguros, pero la empresa tendría que estar pagando regalías por la explotación del yacimiento de piedra caliza, que está ahí al frente de la fábrica, que tiene un valor enorme, es una piedra caliza de primera categoría, y los habitantes de este municipio, en su momento el segundo más pobre del departamento, deberían estar percibiendo regalías de la explotación de la piedra caliza. Lo vamos a averiguar, pero en el fondo lo que nos interesa como tarijeños es de que no se cierre la fábrica, que siga trabajando, y si tiene que haber una decisión a la apelación que presentó Soboce para anular semejante multa, pues ojalá sea así, para evitarle problemas a la región en un momento de crisis.